Nacional TV Perú presenta Sonrisa TV, Salud Oral, Diagnóstico, Casos Clínicos, Innovación, Entrevistas, con la conducción del doctor Marco Mendoza. Sonrisa TV, a través de Nacional TV Perú. Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Sonrisa TV, un programa que velará por su correcta salud oral a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadoras del servicio de cable. Soy el doctor Marco Mendoza, quien estará a cargo de la producción de este programa. El día de hoy tenemos temas importantes a tratar. El primero de ellos es endodoncia, mitos y verdades. Y para esa oportunidad contaremos con la presencia de la doctora Jennifer Fritz, destacada especialista en endodoncia, el cual nos va a dar muchas pautas sobre este tema. Y como segundo punto, trataremos por qué y cuándo debo de tomarme una radiología, en este caso una radiografía oral, donde el cirujano dentista, a cargo del doctor Gregorio Robles, especialista en radiología oral. Pausa comercial y volvemos. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS,
Tal como lo habíamos anunciado, se encuentra en nuestro set la doctora Jennifer Fritz, destacada especialista en endodoncia. Jenny, cuéntanos, ¿qué es una endodoncia? Bueno, Marco, primero quiero agradecer al programa Sonrisa TV y al doctor Marco Mendoza por la invitación que me hacen el día de hoy aquí a este excelente programa. Es realmente muy satisfactorio tener un programa dirigido a la parte odontológica. En general tenemos muchos programas que son de tipo médico, pero muy pocas veces tenemos este tipo de programas dirigidos específicamente a la odontología, y en ese sentido quiero darles mis felicitaciones al programa Sonrisa TV y a su conductor, el doctor Marco Mendoza. Gracias. Y yo, antes de iniciar a contestar la pregunta que el día de hoy tú me haces, Marco, quiero decirles o dejarlos con un mensaje al iniciar la entrevista. Y el mensaje es el siguiente para toda tu audiencia. El mensaje es que no hay nada mejor que la prevención para mantener no solamente una buena salud bucal, sino mantener una salud en general satisfactoria. Y contestando a tu pregunta, Marco, que me preguntas qué es una endodoncia. La endodoncia constituye el tratamiento que realizamos dentro de los conductos radiculares para poder erradicar de una pieza dental un proceso inflamatorio o infeccioso, y así poder mantener el diente en función durante mucho tiempo y evitar, lógicamente, una cirugía que nos lleve a perder la función de esa pieza dental. Eso básicamente es el tratamiento de endodoncia, Marco. Son súper interesantes, sí, porque mucha gente, hay muchos mitos, hay muchas verdades de lo que es un tratamiento endodóntico. Algunos dicen, no, no te hagas esa endodoncia porque ese diente se va a debilitar, ese diente se va a romper. Pero antes de llegar a ese punto, doctora Fritz, más o menos en tu experiencia, tú podrías recomendar a toda la audiencia a partir de qué edad puedo hacerme una endodoncia. Cuando un diente tiene un proceso, como lo he dicho anteriormente, infeccioso, de carácter infeccioso o inflamatorio, un diente permanente, es muy probable que requiera un tratamiento ya sea de biopulpectomía, es decir, de mantener, de hacer el tratamiento de conductos cuando el diente todavía tiene vitalidad, o de necropulpectomía cuando el diente ya tiene un proceso infeccioso, como lo muestra el video, en el cual ya hay un proceso periapical. Y en ese sentido, ¿no? A partir de que tenemos dientes permanentes, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso al inicio de la entrevista, Marco, yo te decía que lo más importante es la prevención cuando hablamos de mantener los dientes en función en boca. Y entonces tú, por ejemplo, un niño de 6 años, ¿se puede hacer una endodoncia o hay que tener cierto cuidado, por ejemplo, en una molar permanente? En una molar permanente de un niño de 6 años es muy probable que sus ápices estén abiertos. Por ende, ese tipo de endodoncia requiere un protocolo muy especial y requiere muchas veces no solamente ser guiado por el endodoncista, sino también requiere la intervención muchas veces del odontopediatra. Entonces, tenemos ahí un trabajo multidisciplinario, ¿no? De ambas especialidades. Y eso es muy interesante porque en odontología, así como en el área médica, requerimos de muchos especialistas y de la interconsulta de diferentes especialidades dentro de nuestra carrera. Perfecto. Y tengo entendido, pues todos sabemos perfectamente que en los dientes deciduos el símil de un tratamiento endodóntico es una pulpectomía, ¿cierto? El símil de un tratamiento endodóntico, sí. ¿no? Sí, definitivamente, un diente deciduo es una pulpectomía, ¿no? Y obviamente es muy importante en los niños, sobre todo, el mantener esos dientes deciduos en boca,
porque sirven como mantenedores de espacios. Por eso es tan interesante en que las personas tomemos conciencia de que el tener los dientes en boca constituye un privilegio para la salud. Perfecto, sí, no hay mucho mejor que tener un diente natural en boca, ¿no? Para todo lo que implica. Y una pregunta, Jennifer, el tema vamos a decir, los tiempos, ¿no? Antes se solía, pues hace muchos años atrás, hacer una endodoncia en muchas citas, ¿no? Y eso causaba que el paciente abandone el tratamiento, ¿no? Por la frecuencia de citas. Ahora, en tu experiencia, ¿no? Y en qué mensaje nos puedes dar en cuanto a los tiempos para hacer una endodoncia, independientemente de que sea una bio o una necro, ¿no? ¿Tú cómo lo puedes transmitir, por favor, para nuestra audiencia? Bien, yo les quiero comentar a toda tu audiencia, principalmente, que la endodoncia es un tratamiento muy complejo. Muy complejo porque internamente el diente tiene una anatomía que tiene muchas veces una alta complejidad. Y eso muchas veces representa un reto para nosotros como especialistas para poder trabajar dentro de esos conductos radiculares y poder limpiarlos y poder preparar ese diente para que pueda recibir la obturación y finalmente una reconstrucción posendodóntica. Y en ese sentido, a mí me gusta siempre comentar cuando dicto alguna conferencia o cuando hablo frente al auditorio, generalmente para cirujanos dentistas o para especialistas en endodoncia, que no debemos satanizar nunca que la endodoncia tiene que ser en una sola cita o en 2 citas. Cuando tenemos un tratamiento, entre comillas, sencillo de ejecutar, ¿no? Probablemente lo hagamos en una sola cita. Y sobre todo en esta época, en este tiempo, que tenemos tanta tecnología a nuestro alcance, donde tenemos microscopía, donde tenemos endodoncia mecanizada, donde tenemos materiales que son bioactivos, ¿no? Y que producen que haya una mejor reparación. Y en ese sentido se nos simplifica muchísimo el trabajo, tanto para el odontólogo, para el endodoncista, como también para la comodidad y el confort del paciente. Pero hay tratamientos que requieren más de una cita, ¿no? Hay tratamientos en los cuales tenemos que hacer probablemente 2 sesiones o 3, dependiendo de la complejidad que tenga el caso clínico. Ok. Definitivamente, entonces, sí, el tema del tratamiento endodóntico con el transcurso del tiempo se ha ido haciendo mucho más amigable, ¿no? Y dentro de los mitos y verdades, por ejemplo, Jennifer, un mito muy frecuente de la endodoncia es, si yo me hago una endodoncia, ese diente se va a romper. ¿Mito o verdad? Es un mito totalmente. Y es un mito por lo siguiente que voy a describir. Cuando nosotros hacemos, voy a tocar el primer punto con respecto a tu pregunta, y es que cuando nosotros iniciamos o hacemos un tratamiento de conducto, es para que el diente se mantenga en función en boca. Y en ese sentido es mejor mantener nuestras piezas naturales que colocar un implante a futuro. Cuanto más tiempo nosotros podamos mantener ese diente en función, ¿no? Vamos a preservar mejor el hueso periodontal, o sea, el hueso que rodea la raíz del diente, y eso va a ir en beneficio de nuestra propia salud, ¿no? Y de nuestra propia estabilidad en cuanto a la mordida, a la oclusión, a la migración que puede haber de otras piezas dentales cuando hay ausencia de una pieza, ¿no? No hay nada como tener tus dientes naturales. Bueno, y contestando a tu pregunta, definitivamente es un mito que el diente se nos vaya a romper por realizar un tratamiento de conducto. En la actualidad hacemos tratamientos muy conservadores en endodoncia y en rehabilitación para poder mantener ese diente y evitar que se fracture. Perfecto, Jennifer. Y hay otro mito
que era el tema de que, si bien es cierto, hasta cierto punto, si no tenemos los cuidados, podemos tener ese resultado. El tema es, si yo me hago un diente, ¿siempre el diente endodóntico cambia de color? Eso es un mito totalmente. Es un mito porque eso va a depender mucho de la forma en que se haya desarrollado el tratamiento de conducto. Y por eso es tan importante, ¿no?, el realizar un buen tratamiento de conducto. Cuando el diente cambia de color, quiere decir que hay permanencia de restos pulpares y, como ustedes saben, ¿no?, el diente se nutre a través de la sangre. La sangre tiene un pigmento llamado hemoglobina. La hemoglobina, ¿no?, se oxida dentro de los túbulos dentinarios, que es como una esponja en el diente, ¿no? O sea, la dentina es como, tiene digamos, es muy similar a una esponja, pero está llena de túbulos dentinarios, y al oxidarse la hemoglobina, ese pigmento hace que el diente se oscurezca. Entonces, es muy importante cuando nosotros hacemos un tratamiento de conducto, el irrigar constantemente, ¿no?, para poder así desinfectar de la mejor manera el diente y limpiar también los restos pulpares y evitar que se vayan a descomponer dentro de la cámara o dentro del conducto. Te propongo, dame 2 mitos que has escuchado tú como endodoncista. Bueno, el mito más común y que siempre los pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, ¿me va a doler? Entonces, yo les voy a ser totalmente sincera. La endodoncia, así como ustedes van y se hacen una cirugía, por ejemplo, cuando les extraen una pieza dental o se hacen una cirugía, no sé, a nivel del ojo, a nivel del corazón o a cualquier otro órgano, la endodoncia constituye un tratamiento de microcirugía dentro de la estructura del diente. Entonces, al ser un tratamiento de microcirugía, de hecho, que no en todos los casos va a haber dolor, pero en algunos casos sí el paciente puede sentir cierta incomodidad, porque estamos hablando de un tratamiento microquirúrgico. En ese sentido, en la actualidad tenemos una serie de ayudas que nos permiten hacer una endodoncia cada vez más predecible y con menos problemas de sensibilidad y dolor. Entonces, no es tan cierto que necesariamente un tratamiento de conductos me vaya a doler. Yo diría que del 100% de los casos, probablemente un tratamiento de conductos sea no doloroso, sino que tenga cierta incomodidad del paciente en un 10% de los casos. Perfecto. Y otra cosa también que quería comentarte era el tema de qué sucede, ¿no? Cuando dicen, doctora, necesariamente, o doctor, necesariamente toda endodoncia tiene que acabar con un espigo. No necesariamente, no, ese es otro mito. Definitivamente, cuando reconstruimos y rehabilitamos un diente, tenemos que observar muchos parámetros. Particularmente, yo no solamente me gusta hacer endodoncia, es mi especialidad, sino me gusta mucho la rehabilitación oral. Y en ese sentido, siempre me inclino a rehabilitar las piezas dentales según la condición y las circunstancias en las cuales se presente el caso clínico. Hay casos en los que sí voy a necesitar colocar un espigo porque probablemente ya no tenga el muñón del diente para poder colocar una corona. Y en ese caso voy a tener que rehabilitar, voy a tener que colocar este retenedor intracoronal para poder reconstruir la parte del muñón y poder así devolverle la parte estética al paciente. Perfecto, perfecto. Y dentro de tu experiencia, ¿hay alguna técnica que sea mejor que otra? ¿O las técnicas varían de acuerdo al tipo de paciente? ¿Podrías un poco ayudarnos en ese punto? Bueno, para el caso específico de la endodoncia, tenemos muchas técnicas para el manejo clínico. Hace unos segundos afuera con tu
con el doctor Gregorio Robles, que próximamente lo vas a entrevistar. Estábamos hablando de un caso en especial, pero yo quiero decirles que todas las técnicas que nosotros empleamos para hacer endodoncia necesitan una planificación. Y esa planificación está basada en el diagnóstico que puede establecer el odontólogo que lo va a tratar. Es muy importante el diagnóstico para el caso de la endodoncia, porque de acuerdo a eso podemos seleccionar desde los materiales y los implementos y equipos que vamos a utilizar hasta las técnicas que vamos a emplear cuando nosotros hacemos un tratamiento de conducto. Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta, Marco. Perfecto, te agradezco por ello. Y un poco yendo al tema ya de las recomendaciones que tú podrías brindar a la audiencia, ¿qué recomendaciones tener frente a aquellas personas que por haber le han diagnosticado un tratamiento endodóntico o, en todo caso, como iniciaste tú con el tema preventivo, ¿no? ¿Qué recomendaciones o tips nos podrías dar en relación a tu especialidad? La primera recomendación que quiero dar a toda tu audiencia es que no esperen a que les duela una pieza dental para acudir al odontólogo. Es muy importante la prevención, como inicié la entrevista, y en ese sentido es muy importante el control. Así como ustedes llevan su automóvil a que lo revisen, le hagan el mantenimiento, o van a su cardiólogo a que les haga el seguimiento para ver si el corazón está funcionando bien, por poner algún ejemplo. Igualmente es muy importante que cada 6 meses, de forma mínima, acudan al odontólogo a una revisión integral. Ok, más o menos ese tiempo tú lo recomiendas. Y en los casos de aquellas personas que de alguna manera han tenido un tratamiento endodóntico y está demostrado en la evidencia científica, ¿no? Que incluso teniendo todo el rigor científico, teniendo todo el cuidado, todo el aislamiento, ese tratamiento podría necesitar un retratamiento, ¿no? ¿Podrías contarnos ahí un poco? Sí, claro que sí. Bien, sí. Como dije en un momento de la entrevista, las piezas dentales son internamente muy complejas, ¿no? Y muchas veces cuando no tratamos algún conducto, esos dientes vuelven a infectarse. O de lo contrario, el paciente puede tener algún problema de tipo médico también y podría evitar que se repare correctamente un tratamiento de endodoncia. Y en esos casos probablemente el paciente requiera un retratamiento. El retratamiento es volver a hacer un tratamiento de endodoncia, por decirlo de algún modo sencillo, ¿no? Y nos obliga a tener un mayor cuidado y un mayor control. Y es muy probable que su odontólogo o el endodoncista que va a ejecutar el tratamiento le solicite una tomografía para poder observar por qué ha fracasado esa endodoncia primaria y por qué tenemos que hacer nuevamente un tratamiento de conductos. El retratamiento siempre va a tener un pronóstico reservado porque obviamente ya estamos ejecutando el tratamiento nuevamente. Y eso a veces hace que el diente se debilite también internamente. Perfecto. Y en algunos casos podría llegar a una episectomía. ¿Sí? También, totalmente, sí. Definitivamente podríamos tener una cirugía periapical como complemento a un retratamiento, ¿no? O a un problema que tenga la pieza que ha recibido el tratamiento de endodoncia. Excelente, excelente, Jennifer. Bueno, definitivamente es un tema que da para mucho. Esperamos que les haya podido servir la información que nos ha dado la doctora Jennifer en relación al tema de la endodoncia. Gracias por tu visita, Jennifer. Y definitivamente muchos van a poder sacar cosas positivas de esta conversa
Ya en algún momento podemos tener una segunda visita y vamos a estar muy gustosos de tenerte nuevamente aquí en Sonrisa TV, ¿sí? Bueno. Entonces, a continuación, Bram, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida estamos con nuestro próximo invitado que va a tratar el tema ¿por qué y cuándo debo de tomarme una radiografía donde el cirujano dentista? Mitos y verdades. Volvemos. Gracias.
Y estamos nuevamente con ustedes, tal como lo habíamos anunciado. Se encuentra en nuestro set el doctor Gregorio Robles, especialista en radiología oral, con quien vamos a conversar por qué y cuándo debo de tomarme una radiografía donde el cirujano dentista, porque hay quienes piensan que el cirujano dentista no puede tomar una radiografía. Doctor Robles, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, primero agradecer al programa Sonrisa TV, que lo dirige tan dignamente usted, doctor Marcos Mendoza. Gracias, doctor. En realidad estoy muy honrado de participar con un tema muy trabajado por la mayoría de los odontólogos en el país. Si hacemos un poco de resumen, podemos decir que tenemos una población de 58.000 odontólogos, de las cuales hemos podido, que me dedico mucho a la docencia también, observar que hay una determinada población reciente de los años 2019 a la fecha, odontólogos que han recibido el flagelo de la pandemia, donde todos hemos sufrido con el tema de preparación. Es por eso que existe una población joven de odontólogos que tienen la deficiencia de saber cuándo y cómo debemos indicar una radiografía, en qué momento. En realidad no existe un año o una fecha que se pueda indicar una radiografía, porque el niño desde que nace puede nacer con algunas alteraciones de tipo congénita o de tipo de trauma al momento del parto, ya necesita una radiografía. Y en el aspecto de odontología, en el recién nacido es importante. ¿Por qué? Porque podemos encontrar malformaciones o erupciones de dientes natales o neonatales que exigen una radiografía previa, porque esos dientecitos pueden hacer daño a la mamá al momento de lactar. Entonces, es importante, la radiografía es sumamente importante, porque aquí el clínico tiene que valorar primero la historia clínica. Tiene que valorar un examen exhaustivo del por qué el paciente llega a la consulta. Entonces viene la clínica, que es importantísimo recalcar, viene luego que el profesional odontólogo, el cirujano dentista, ha realizado esa minuciosa elaboración de su historia, indica la técnica o la radiografía adecuada para identificar el problema. Ese es el punto de partida. Y siempre recomendamos al colega, cuando realice un estudio de radiografía, debe saber indicar, porque muchas veces el no saber indicar siempre nos va a crear un problema con el adelanto médico, porque si no especificamos descartar una fractura, descartar una anomalía, descartar una alteración, no le estamos ayudando al radiólogo a que pueda realizar un exhaustivo y minucioso diagnóstico radiográfico. Sí, definitivamente lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? No hay una fecha cierta, pero hay muchos me han preguntado, ¿no? Doctor, tengo un hijito, ¿a partir de qué edad yo lo puedo, entre comillas, irradiar, ¿no? Y ahí me gustaría que tú nos aclares. Muy interesante, ¿no? Esta corriente empieza desde que se crea en el Perú la odontología para el bebé, que lo trae un reconocido cirujano dentista, que es el doctor Mario Elías Podestá. Trabaja con la creación del recién nacido en el Perú, y por coincidencia, esta subespecialidad de la odontopediatría se crea en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, en el departamento de estomatología. Podemos decir que así como el doctor Walter en Brasil crea la atención del recién nacido, Mario Elías tiene ese mérito de crear la odontología en el bebé, y es ahí cuando se trabaja intensamente que se debe indicar una radiografía solamente cuando sea necesario, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de alteraciones congénitas,
de fracturas, e inclusive para descartar lesiones tumorales. Ya en la práctica clínica, de manera particular en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, hemos detectado niños de 2 años con tumores benignos, llámese, por ejemplo, un odontoma, ¿no? 2 años, donde participa un equipo de especialistas de manera multidisciplinaria, liderada por el odontopediatra, en las cuales trabaja intensamente el radiólogo y el cirujano bucomaxilofacial, el papá y la mamá, siguiendo las pautas, en este caso, del doctor que mencionamos, Walter, y del tratamiento o el manejo del niño recién nacido. Sí, y hay una cosa interesante también en relación a las tomografías, ¿no? ¿Hay un límite de inicio para tomar una tomografía en un niño? Todavía no está reglamentado en el Perú, por ejemplo, de decir que de tal edad se tiene que tomar. Lo que sí existen protocolos radiográficos para los niños, para los jóvenes o para los adultos. Todavía no se ha definido eso. Por ejemplo, ¿no? Si detectamos un tumor, ya lo mencioné, en una niña de 2 a 3 años y queremos tomarle una tomografía y el paciente es colaborador, porque se da en el caso de que hay niños de 2, 3, 4 años muy colaboradores, porque la máquina o el tomógrafo es rígido y que a veces se requiere que el paciente no se mueva y debe estar en una posición fija, que muchas veces inducen al fracaso de la captura de la imagen. Pero si ese paciente es colaborador y queremos descartar un tema de un tumor, definitivamente pues la tomografía es una alternativa de gran utilidad, de ayuda al especialista. Definitivamente, ok. Y en tu experiencia, ahí en el servicio de estomatología, solo toman hasta tomografía para casos de salud oral. En el caso de salud oral, sí, no debemos olvidar, justamente este es un recordatorio, ¿no? La pregunta era cuándo y por qué se debe indicar un tipo de estudio, ¿no? Pero existen todavía, y esto lo dicen los referentes en radiología, ¿no? Y siempre no olvidándonos de mencionar quien ha sido un maestro para nosotros en la radiología, el doctor Hugo Aguayo, ¿no? Un exitoso profesional, pionero de la radiología en el Perú, y él pues considera, ¿no?, de que existen técnicas, en el caso de los niños convencionales, que con una radiografía convencional, técnica, digital o analógica, podemos lograr el objetivo de tomar una radiografía simple que me ayude a identificar la lesión. En este caso, el recién nacido, Walter, ¿no?, preconiza pues la técnica de Randall, la técnica de Andreasen, la técnica de Brammer, ¿no? Pero eso se significa con el manejo del niño, el papá y el operador, que vendría a ser el radiólogo, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Y hay una técnica muy interesante, porque todos piensan que una radiografía, independientemente sea analógica o digital, tiene que ir el sensor o la placa en boca. Hay una técnica que puedes colocar la placa afuera, ¿cierto? Sí, ¿Un niño? exacto. ¿Puedes ¿no? contarnos, por favor? Sí, existe esa técnica de Brammer en el caso del recién nacido, de un niño, pero ¿por qué nos vamos muy lejos? Porque cogemos una radiografía periapical, cambiamos la posición del cráneo, el rayo va en dirección a la película y vamos a tener una película de tipo lateral, ¿no?, oblicua, en una radiografía periapical oclusal o una radiografía lateral con chasis. Esa es la técnica convencional. Por fuera. Por fuera. Por fuera. ¿Y la superposición de imágenes, cómo las manejas? Inclinando el cráneo hacia un lado, derecho o izquierdo. Esa es la lateral oblicua. Perfecto, perfecto. Y también hay una cosa que deberían saber
los audientes que en los casos de asimetría, donde la cara pues, no es simétrica, un lado no es igual que el otro, hay un tipo de radiografía que se usa para medir las asimetrías faciales. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Acaba de decir algo muy interesante. Ya vendríamos a tocar las técnicas radiográficas extraorales en 2 dimensiones y en 3 dimensiones en la tomografía. ¿Es posible? Sí es posible. Con una lateral estricta o perfil estricta o teleradiografía estricta. Y ahora lo conocemos como una cefalométrica, porque el paciente se fija en un cefalostato, un vástago y olivas que van directo al agujero auditivo externo que lo fija al paciente para el logro del objetivo de una radiografía lateral. Y en niños, por ejemplo, ¿no? Si el niño en estos climas que tenemos nosotros variados, sobre todo en la costa, donde muchas veces el frío nos acompaña, o en la sierra nos acompaña el frío, entonces van a haber niños que se reporten con adenoides, ¿no? Entonces, vamos a pedir pues la técnica cefalométrica de lateral o estricta, y los otorrinolaringólogos lo conocen como la técnica de Cabum, para descartar adenoides, por ejemplo. Y esa que estamos viendo ahorita en la imagen es una póstero anterior, ¿cierto? Para Exacto, ver en este caso es una póstero anterior, ¿no? O también se le llama la técnica de Cadwell, más conocida como frontal, y excelente para detectar asimetrías, extensión de las lesiones apicales, tumorales, fracturas y sobre todo ahí los senos frontales, de mucha ayuda para el otorrinolaringólogo, como lo conoce como la técnica de Cadwell. Ok. Y en lo que tú decías, la radiografía lateral o de perfil estricto, de alguna manera sirve para poder ver cómo están relacionados el maxilar superior con el inferior, ¿cierto? Sí, exacto, para ver los patrones de oclusión del paciente, ¿no? Determinar qué clase es, clase 1, clase 2, clase 3, y que es de complemento. Repito, para realizar un tratamiento de ortodoncia, importantísimo la panorámica, importantísimo la cefalométrica, la frontal, y muchas veces se acompaña también con una radiografía de mano o carpal para estudiar la edad ósea del paciente. Es fundamental que nosotros como cirujanos dentistas generales o especialistas tenemos que seguir la indicación de seguir el protocolo radiográfico. No se puede realizar una extracción simple o compleja si no tiene mínimamente una radiografía panorámica, ¿no? Y su complemento, una excelente periapical, ¿no? Una periapical, sí. ¿no? El tema de las carpales, hay pocos colegas saben prescribirla, ¿no? Y mucho menos interpretarla, ¿no? Sí, los colegas especialistas en radiología son los que más dominan y recomendamos, ¿no? Como especialista, el odontólogo general que necesite la ayuda, siempre un radiólogo va a estar pendiente de acudir a ese llamado, a esa orientación que necesite el clínico. Y ahora que se ha creado la Asociación de Radiología, liderado por el doctor Calderón Ubaqui, creo que con mayor razón los radiólogos vamos a trabajar activamente para ayudar al clínico en resolver la problemática de las patologías del macizo craneofacial. Doctor, y una consulta, ¿yo me puedo tomar una radiografía de control si es que no tengo alguna dolencia? ¿Recomiendas? Sí, porque los estudios ya se hacen mención en los artículos recientes y todo. Se dice pues que las lesiones quísticas y algunas tumorales son asintomáticas, ¿no? Que inclusive las lesiones quísticas, si son asintomáticas, lo podemos encontrar en una radiografía panorámica como hallazgo radiográfico. Las anomalías dentales, ¿no? De número, de forma, de tamaño, de estructura, lo podemos detectar en una radiografía panorámica. Sí, mira, justo tenemos en la imagen una carpal, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí queremos ver o estudiar la epífisis con la diáfisis
y queremos determinar si ese niño puede seguir creciendo o no. Entonces, ahí trabaja el ortodoncista en coordinación con el especialista médico, ¿no? El endocrinólogo, que van a trabajar de la mano. Y repito, el endocrinólogo no solamente pide mano, sino también pide la técnica de muñeca, de codo, ¿no? Codo, muñeca y mano, para poder estudiar de una manera más completa el crecimiento y maduración ósea de ese paciente. Nosotros sabemos y recordamos a los clínicos que existen estudios, empezando de Tanner-Westhouse 1, Tanner-Westhouse 2, Happy-Taranger y Fishman. Con una radiografía periapical u oclusal del dedo medio, nosotros podemos determinar en qué etapa de crecimiento puede encontrarse ese niño. Sí. Y una cosa adicional. De maduración ósea. De maduración ósea, ¿no? A ver, también están de moda ver las cervicales, ¿no? Las vértebras, para ver también crecimiento. Crecimiento, eso, por eso que hablaba de la importancia de la lateral. Súper importante. Sí. Y doctor Robles, una cosa adicional dentro de lo que tú, con tu experiencia en la radiología, nos vas ilustrando para las madres que están viendo, los padres, ¿no? Que siempre hay mucha preocupación por la salud de los niños. Definitivamente el elemento complementario en el diagnóstico es la bendita radiografía periapical, por ejemplo, en una primera línea, ¿no? En la consulta odontológica, ¿no? Que permite ver todo aquello que no podemos ver en un examen macroscópico. Exacto, esa es la razón. Sí, Sí, la chiquita, ¿no es cierto? Sí. Y incluso para aquellos que empiezan a tener problemas de malposición dentaria, hay métodos para análisis de espacio que usan radiografías, sí. ¿ok? Métodos radiográficos, ¿cierto? Y para no irnos muy lejos, porque sí, tenemos un consultorio y está alejado de la ciudad donde están los centros radiológicos, no se olviden que cuando hay ese cerramiento del paladar, sobre todo cuando el paladar se apiña, ¿no? Y nosotros queremos, los especialistas, sobre todo los ortodoncistas, quieren expandir, entonces van a necesitar de una radiografía oclusal. Entonces la oclusal también es muy importante para el ortodoncista para poder planificar su tratamiento de expansión o utilizar aparatos de expansión. Entonces, ¿para qué irnos a una tomografía si tenemos una radiografía convencional que podría ser de gran utilidad? Sobre todo los colegas que están en lugares muy alejados. Con un oclusal resolvemos el problema. Con un oclusal resolveremos el problema, ¿no? Si Mira. se cerró la sutura palatina o no. Ok. Incluso cuando vamos a hacer análisis de espacio, vemos pues que hay métodos estadísticos y métodos radiográficos, ¿no? Sí. Para ver cómo es el reemplazo de los dientes deciduos. De los dientes deciduos. Sí, muy importante. Y ya un poco para ir cerrando, en tu experiencia, ¿cuántas para la audiencia, ¿no? Que no es de público odontológico, sino de paciente, ¿cuántos tipos de tomas existen? ¿Cuántos tipos de tomas radiográficas existen más o menos? Muy bien. En realidad, y esto lo aprendí del doctor Aguayo, ¿no? Existen investigaciones donde se colocan nombres de diferentes técnicas radiográficas, ¿no? Sin embargo, con la experiencia y el trabajo continuo, a veces nosotros los colegas que tenemos el consultorio a la mano y su equipo de rayos X, decimos siempre el cono perpendicular a la bisectriz y estamos utilizando la técnica del cono corto. Y si tengo dificultad en la técnica, me sale elongada o esforzada y no soy muy diestro con la práctica, voy a utilizar un posicionador y al utilizar un posicionador se va a utilizar la técnica del cono largo para el aje que me va a permitir obtener la imagen de buenos resultados. Dos técnicas principales y luego existen
los investigadores que crean diferentes técnicas, como lo mencioné en un momento, ¿no? Brammer, Andreasen, Clark, ¿no? Pero hablando de Clark, es una técnica de mucha utilidad en endodoncia y de mucha utilidad en cirugía, ¿no? Una técnica convencional, analógica, que me va a permitir saber para dónde está orientado el diente, si está para palatino o vestibular, ¿no? Está la de Richard, está la de Parma, está la de Donovan, en fin, existen muchas técnicas, ¿no? Ok. Y una cosa ya preocupante para cierto sector, ¿no? Dicen, yo me estoy irradiando mucho. Hay gente que dice, yo no me quiero tomar imágenes porque piensan, ¿no?, en la lectura de que exponerse a una radiografía periapical, ya sea analógica o digital, va a generar un efecto negativo. ¿Podrías contarnos un poco cómo es el tema de la radiación? Sí, de la radiación. Sí, es interesante porque fíjense usted, mitos, ¿no? Porque me va a producir un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a hacer bajar de peso, etcétera, ¿no? Pero debemos entender, y esto ya lo establece el IPEN, el Instituto de Probado de Energía Nuclear, que es el instituto que regula, que da el permiso, que da la licencia, y que todo cirujano dentista que tenga un equipo de rayos X está obligado a tener la licencia de operador de equipos de rayos X y licencia el equipo de rayos X. Y hablando de licencias, el 30 de julio del 2026, recientemente sale un reglamento del IPEN aprobado por MINSA, donde los colegas, y esto es para la información de todos, por favor, de que si tenemos en consultorio un equipo de rayos X portátil, acaba de salir este reglamento donde se prohíbe y solamente indica que estos equipos portátiles se deben usar cuando el paciente no puede movilizarse de su casa, que no pueda ir al consultorio, que no pueda ir al hospital. Entonces, por favor, entendamos que no se puede abusar con este tipo de equipo de rayos X, porque sí puede afectar al paciente y al operador por el uso sin protección radiológica. Porque definitivamente hubo un tiempo, salió un artículo de la cantidad de la emisión de radiación que tenía un portátil, ¿cierto? Sí. Y había toda una polémica. Ahora ya con esto se ha reglamentado. Se ha reglamentado, ¿no? Entonces, por favor, cuidado, porque estos equipos fueron diseñados, ¿no?, para aduanas, control de drogas, para casos de guerra o pacientes discapacitados. No abusar de manera indiscriminada con la compra de estos equipos. Cuidado con el peligro de la radiación. Justo ahí tenemos la imagen del equipo portátil, sí, ¿no? Súper importantísimo. Ya estamos entrando a la parte final de la entrevista. ¿Qué recomendaciones, doctor Robles, nos puedes dar para la audiencia, para el público, para los pacientes, todos aquellos que... Sí, en realidad, en odontología, el uso de radiación odontológica son mínimamente, pasan desapercibidos. Langlais, uno de sus congresos internacionales, un estudioso de la radiología odontológica en el mundo, sale a dictar una de sus conferencias con un paraguas. Y todos se quedan preguntando por qué Langlais está con un paraguas. Entonces, él le contesta a la audiencia, ustedes estarán sorprendidos, pero en realidad vengo a protegerme de las radiaciones solares que ahora están produciendo con mucha prevalencia cánceres a la piel, ¿no? Entonces, las radiaciones no producen mucho daño si lo sabemos usar y utilizar las radiaciones para casos que sean necesarios. Y en endodoncia, antes, durante y después del tratamiento. ¿Por qué? Es importante antes, durante y después para evitar
temas legales. Por favor, la radiografía, aparte de ser una ayuda al diagnóstico por imagen, se convierte en un elemento legal que le puede ayudar al odontólogo a certificar que está haciendo un tratamiento correcto. Totalmente de acuerdo, doctor. No, definitivamente es muy ilustrativo lo que nos estás manifestando. Nosotros te agradecemos, doctor Robles, por estar aquí, ¿no? Y espero que en algún momento vamos a poder continuar con más tópicos que van a servir a nuestra audiencia, ¿sí? Sí. Doctor, agradecer a Sonrisa TV, agradecer a su persona por la invitación, y estos programas van a servir para que nosotros, los cirujanos dentistas, que ya estamos llegando casi a los 60.000 odontólogos, podamos tener una oportunidad de tener una actualidad en las diferentes especialidades de la odontología, para el beneficio del cirujano dentista. Muchas gracias, doctor Marcos, por la invitación. Gracias por tu visita, doctor. Estuvimos con el doctor Gregorio Robles, especialista en radiología oral. Gracias por tu visita. Pausa comercial y volvemos. Este programa es auspiciado por FACOP, FIAS. Nuevamente, amigo, ya para entrar a la parte final. En esta oportunidad hemos desarrollado dos temas súper importantes, el tema de la endodoncia y el tema de la radiología oral. Y ambos tienen sus mitos y sus verdades. Definitivamente, cada especialista de los que han estado invitados el día de hoy nos ha dejado lo más importante. Definitivamente, frente a una dolencia, el cirujano dentista cuenta con elementos auxiliares de diagnóstico, en este caso una radiografía, pero de modo discriminado, no de una forma indiscriminada. Y si es que, obviamente, vamos a hacer uso de la radiología digital o analógica, vamos a poder ver aquello que nuestro ojo no lo permite ver en un examen clínico. Y en ese sentido, vamos a poder llegar a concluir y tener un diagnóstico definitivo frente a esa dolencia por el cual el paciente visita el consultorio. Pero yendo un poquito más allá, en los casos en los cuales los niños o las personas adolescentes están teniendo malposiciones, una mala alineación dentaria, es donde nosotros hacemos el uso, como dijo el doctor Robles, de una radiografía panorámica, donde podemos ver de forma panorámica toda la fila de dientes que tenemos, tanto en el maxilar superior e inferior, así como el recambio, para tomar decisiones terapéuticas, acompañada de una teleradiografía de perfil estricta para ver cómo están los maxilares relacionados uno con el otro, tanto el superior con el inferior, para ver si uno está más adelantado o uno está más retruido. Y en esa secuencia y esa progresión, ya con la tecnología, nosotros ya tenemos a la mano hace mucho tiempo la tomografía, que permite ver la imagen de forma tridimensional y poder tener una mejor precisión en el diagnóstico por ese lado. Entonces, definitivamente sí es importante que la población esté consciente de que no solo el examen clínico determina el tratamiento a seguir, sino tenemos elementos auxiliares. Los cirujanos dentistas estudian 2 años más una especialidad que se llama radiología oral, y los cirujanos dentistas estudian también una especialidad adicional que es la endodoncia, para hacer tratamientos de alta complejidad. Por lo tanto, estas dos especialidades que han estado reunidas el día de hoy nos ha dado cierta claridad en cómo se trabaja de forma multidisciplinaria, sobre todo con la tecnología que día a día nos viene proporcionando equipos, y lo cual el doctor Robles acaba de mencionar, el manejo discreto de esta tecnología al uso de la odontología, ¿no? Finalmente, los invitamos a nuestro próximo programa, el próximo martes de 5 a 6,
¿ok? Para estar nuevamente reunidos a través de Sonrisa TV, un programa de salud oral donde podremos resolver todas tus dudas. Como siempre, a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos, y llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadores del servicio de cable. En la producción, Wilson Ramírez Vizcardo, y en los equipos, Gabriel Falcón, y su servidor en la conducción de este programa, Marco Mendoza Corbeto. Conmigo será hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Chao. Nacional TV Perú presenta Sonrisa TV, salud oral, diagnóstico, casos clínicos, innovación, entrevistas, con la conducción del doctor Marco Mendoza. Sonrisa TV, a través de Nacional TV Perú.